El despertar de la conciencia exige que empecemos por ser conscientes y despertar de ese letardo eterno donde nosotros creemos que mañana será el día donde podemos hacer algo. Quizás el inicio del despertar de la conciencia es la invitación a que seamos conscientes que el mejor día en el que nosotros podemos hacer algún acto es hoy. El despertar de la conciencia inicia cuando empezamos a ser conscientes de que el tiempo no nos pertenece, de que ese tiempo y esa recta donde se desarrolla lo que llamamos vida requiere de que accionemos, que tomemos las fuerzas y que tomemos toda la energía que tenemos en el hoy para poder conectar con las fuerzas del mañana. Si nosotros dentro de un despertar de la conciencia no empezamos a relacionar la importancia del tiempo, cuando nosotros lo llevemos al aquí y a la hora, nos quedamos en ese sueño eterno donde vamos a pensar o percibir que mañana quizás aparezca algo o mañana las cosas cambien. Por eso, aprovechando que hoy estamos a 10 de junio, que tenemos tantas actividades planetarias de suma importancia que llaman la atención para todos de manera colectiva, tenemos una gran invitada que ustedes ya la conocen y aprovecho para presentarles a los que no, a los nuevos suscriptores del canal que no la conocen, nuestra médico holística Luisa Fernanda Forero. Luisa, bienvenida y qué alegría tenerte aquí. Javier, muchas gracias. De nuevo ¿Cómo te acá, sientes el día de hoy? ¿Cómo despertaste? con la expectativa de nuestra charla de hoy, con la ilusión de volver a encontrarnos. Hacía varias semanas que no nos reuníamos. He estado como ocupada con varias cosas que no quiero dejar más pendientes y por eso mi ausencia en este espacio durante este tiempo. Gracias por tu bienvenida. Qué linda introducción que has hecho. Definitivamente no podemos dejarnos del tiempo ni seguir procrastinando pensando que mejor mañana o mejor después, porque el momento para que lo que queramos hacer y realizar es ahora, no es mañana. Entonces es muy lindo despertarse con un propósito cada día y realizarlo y no Sí, seguir aplazando. exactamente. No utilizar el conocimiento porque puede pasarnos también que a veces utilicemos el conocimiento para justificar como ese escalón que me permite procrastinar y la sensación egoica de que mañana lo hacemos, la próxima semana, el próximo mes, y el hoy, que es el que tenemos en la mano, el hoy que está cerca, el día que es el momento actual donde nosotros tenemos la gran oportunidad de actuar, queda ahí, queda como en una nube y se nos va el tiempo, se nos va el tiempo Quizá en las mañana narices ya y no no estemos logramos. en este plano, ¿sabes? Quizá mañana ya hayamos dejado este cuerpo físico y no valió la pena dejarlo para mañana. Donde no vale la pena hacerlo y donde no dejamos todo como a ese tiempo que a ver cómo se soluciona. Por eso hemos decidido con Luisa Fernanda hacer un programa de ataque, un programa donde empecemos todos a tener ese inicio del despertar de la conciencia desde el entendido que cada uno de nosotros lo estamos haciendo a nuestras justas proporciones y a nuestros propios ciclos cósmicos. Entonces, ninguno de nosotros vamos en el mismo carril. Aunque podamos compartir de manera física, de manera geográfica, incluso mismos espacios, pues ya sabemos gracias a la física cuántica que cada uno de nosotros tenemos un ciclo cósmico que se va repartiendo y estamos viviendo en justas proporciones lo que en sincronía y correspondencia divina cada uno debemos vivir y nos pertenece aprender a asumir y a llevarlo con esa responsabilidad que es lo que exige el mundo físico o la materia, empezando por el yo. Con Luisa Fernanda hemos venido haciendo unos vídeos que de hecho aprovecho para invitarlos para que ustedes tengan la oportunidad de mirar todos los vídeos que hemos hecho, que han sido más de 7, en la relación de cada uno de los chakras. Chakra uno, chakra 2, 3, 4, etcétera, hasta el chakra 7. Hemos dedicado todo un programa para hablar de planeta, arquetipo, relación psicológica, física. Luisa Fernanda es formada como médico, pero ahora está en su fase despertando y sanando a través del espíritu, a través del reconocimiento del tiempo y del alma, que es el programa de hoy. Hay una gran película que nos une en la mañana de hoy y es Nuestro Hogar. Es una película que siempre hemos recomendado a público
porque nos ilustra, aprovecha a través de las imágenes neptunianas y nos da una vista y nos abre un campo, o por lo menos trata, dentro de todo el Neptuno que podemos ignorar a través de cómo es el más allá. Esta película trae un Neptuno en Aries y un Saturno en Aries que logra aterrizar algunas imágenes donde nos dan un vistazo, un leve pincelazo de cómo puede ser el proceso de salir de la Matrix y cómo puede ser este proceso de desencarnar. Cuando nosotros empezamos a ser conscientes o ese despertar de la conciencia, es cuando algo dentro de nosotros empieza a gritar que quiere salir. Muchas veces no sabemos qué es. Muchas veces se presenta también con una incomodidad. Si empezamos a resumir todos los despertar de conciencia de cada uno de nosotros, siempre detrás hay una gran crisis. Hay una muerte a algo, una muerte a una carrera, una muerte de un familiar, una muerte de una empresa. Hay una muerte de algo, una parte de nosotros que muere de manera parcial o total. Atravesamos un proceso de salud médico, físico, emocional. Algo se cae, algo se tumba, algo se desmorona en nosotros, que es lo que nos lleva a empezar a conectar con qué más hay después de esto, cómo me aprendo a recoger y cómo inicio nuevamente. Pues ese es el programa de hoy y vamos a hablar con esta película en especial, que es Nuestro Hogar. Luisa ya la ha visto también varias veces, pero antes de colocar la cinta y antes de decirles, a mí me encantaría preguntarte, Luisa, ¿cuál fue el impacto muy tuyo? ¿Qué resonó cuando tú la viste, cuando tú conectaste? ¿Qué fue lo que resonó en ti? Pues gracias por recomendármela, Javier. Desde hace algunos meses que hablé contigo y me contaste algún testimonio tuyo, alguna experiencia que tuviste espiritual desde el punto de vista médico para la sanación de alguna patología que tú tenías, me llamó mucho la atención cómo sería esto, ¿no? O sea, cómo sería una sanación espiritual de alguna enfermedad especialmente que no haya una intervención médica alopática, sino que sea todo desde el plano espiritual. Me cuesta mucho entenderlo, ¿sí? Es algo que es un camino que estoy generando gracias a lo que dijiste, a que alguna crisis importante en mi vida me hizo pensar qué hay más allá, ¿no? O sea, ¿qué sigue ahora? Después de haber soltado muchas cosas, ¿qué pasa ahora que viene? La película me generó un gran impacto, especialmente porque el protagonista de la película es un médico. Sí. Es un médico y la vamos a ver algunas partes en que se muere. Él se muere. Él deja este plano terrenal, deja este cuerpo físico y tiene que pasar por por algunos planos, podemos decirlo, algunos pasos, algunos escalones, para poder darse cuenta que muchas cosas que tuvo en su vida terrenal son las que está teniendo que sanar en ese momento para poder llegar a la paz que él está necesitando, ¿no? Para poder trascender, para poder evolucionar y para poder eh, hacer su vida espiritual. Entonces es una película muy linda que me impactó especialmente porque él es médico y en el gremio médico somos muy egoicos, ¿sabes? Somos muy egoicos desde nuestra propia sabiduría, desde nuestra propia, es una palabra brusca, pero desde nuestra propia altivez, desde nuestra propia terquedad, donde creemos que porque tenemos el poder de alguna manera de sanar a las personas, somos como medio dioses, ¿no? Entonces vamos acumulando em, para el ego muchas satisfacciones también materiales, ¿sabes? Excesos, excesos en todo, excesos en la vida, excesos en, no sé, podemos llamarlo comida, alcohol, sexo, bueno, y no digo que todos los médicos seamos así, pero en general el gremio médico somos muy poco altruistas, ¿sí? Entonces esto fue lo que más me impactó de la película, que el personaje protagonista es un médico y ver toda la evolución que él hizo para poder soltar su ego y para poder hacer su evolución espiritual en el plano después, la vida después de la vida. La vida después de la vida que realmente no muere, nunca muere nada, sino tiene la capacidad de irse transformando y de irlo.
de irse alquimizando y seguir dentro del proceso. O sea que el paso de la muerte, esta película nos enseña también que el paso de la muerte es una parte más del proceso de evolución donde no termina nada, sino simplemente seguimos en un tema de aprendizaje. Claro, para llegar a la totalidad se requiere ambas, se requiere de ese yin, de ese yang y de tener la capacidad de vivir ambas, todo el 100% que es la luz y obligatoriamente para vivir esos estados de luz o esos estados luminosos, esos estados claros y amplios de lo que hace parte de la existencia, pues tenemos la oportunidad, desde el punto de vista de luz, de la no materia, de vivir en un plano donde se carece de materia, donde no se tiene materia, pero se existe, se es, independientemente de que haya o no cuerpo físico. Hemos tenido esas oportunidades y las seguiremos teniendo. Se necesita vivir la otra parte, donde ahora se viva igual esa misma esencia luminosa, pero contenido dentro de una parte de la materia para lograr discernir entre ambos procesos qué es lo que se va formando y las grandes diferencias entre la ilusión de una individualidad del yo y la conexión máxima de la expansión total. ¿Cómo más puede la expansión y el universo generar en nosotros un conocimiento amplio y suficiente a imagen y semejanza, si no es viviendo el proceso desde la totalidad, desde lo masivo, a lo micro, que puede ser el sentido de creerme que solo soy yo, que solo soy uno? Miremos cómo vivimos la parte humana desde el yo a tal punto de que existe la sensación de que estoy solo y estoy separado de todo o separado de la fuente. Y también estamos en el otro punto, cuando estamos en la no materia, de vivir la expansión total, que en medio de tanta riqueza y expansión nos podemos llegar incluso a percibir que se sentirá vivir la unicidad, la elección de vivir el uno en relación con el todo. ¿Cómo explicas? Por eso esta Espérame, yo película te nos hago va. una pregunta ahí, Javi. ¿Cómo Sí, explicas tú ese concepto de totalidad y del uno, ¿sí? De estar separados. vivir, vivir, por ejemplo, desde el concepto de la totalidad exige de conectarme o de tener esa capacidad de lograr conectar todo lo que nosotros vemos, lo que estamos viviendo en general, como parte mía, como parte nuestra, como parte del uno. Que ahí el primer impedimento que nosotros encontramos es la experiencia egoica. Ujú, Entonces, da la sensación que nuestro cuerpo físico lo primero que hace es rechazar lo que nosotros vemos afuera porque no lo logramos identificar. Digamos que esto no pasa por malo, sino que el ego está diseñado para mirar desde un solo lado. El ego está diseñado para mirar desde un solo punto de referencia que es el mío. Entonces, lo que yo veo afuera, al cerebro le cuesta mucho trabajo desde el raciocinio, que tiene que ver esto de afuera conmigo, ujú, como que no encuentra ese puente, como cuando nosotros decimos frente a algo, te cuento algo y eso qué tiene que ver conmigo. O sea, es como el ego haciéndose esa pregunta de ¿y eso qué va conmigo? No lo relaciona, no lo conecta. Pero justo de eso se trata, digamos que no es que esté malo, sino que se trata justamente de eso, de tener, de que eso se viva, de que esa confusión, esa separación, que no es en una realidad, pero egoicamente sí se siente o se perciba como algo separado de. Entonces eso ya va a permitir que nosotros podamos entrar a discernir verdaderamente puntos de importancia. Por eso cuando termina la experiencia egoica, vamos a colocar un poco la ujú, película y termina la experiencia egoica, entonces ahí encontramos el desafío de lo que este médico está viviendo y este médico vive es ese proceso de tratar de encontrar todo ese barrial que está viviendo. Es acá en esta parte donde nosotros podemos ver el barrial que vive, ¿no? Entonces, si lo compartimos acá, vamos a mirarlo desde este ángulo.
aquí, por ejemplo, Luisa, mira que esta es una parte que me llama mucho la atención de la cinta. Aquí, en esta parte donde cuando nosotros veamos nuestro hogar, empezamos a relacionar cómo la cinta nos refleja de alguna manera esa parte nauseabunda, Luisa, esa parte profunda donde nosotros no logramos comprender el soltar, lo que tú mencionabas al inicio, soltar el ego, soltar la materia y pasar al proceso. Ese lodo es la manera en que la cinta logra representar el lodo, de quitarnos esa máscara o de retirar Ujú, esta parte de no ser como tan conscientes, ujú, el proceso que se está viviendo. Pero esto sobre todo ocurre cuando durante la experiencia no hemos tenido tampoco esa conciencia del tiempo, de lo que decíamos ahora. Entonces, al no ser conscientes de ese tiempo, se va representando como ese lodo, como esa mancha, como ese no comprender dónde estamos, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? Digamos que no es porque vayamos a vivir en ese proceso algo de lodo, sino es la forma en que la cinta nos muestra este es el no entender, no comprender qué está pasando conmigo al momento de soltar, al momento de desprendernos de la materia, porque es cargar con ese peso. El cuerpo tiene un peso de lo vivido, el peso de las emociones, el peso de la mente, del pasado, de los recuerdos. Todo eso se va quedando, todo eso se va quedando en la parte física. Entonces, como que nos vamos acostumbrando en el pasar de la vida misma a lo pesado que es, a lo exigente que es el peso. Y aquí vemos el personaje que esta parte de la película hace referencia a que ya trascendió, pero es la forma en que la cinta encuentra para mostrar que incluso soltar lo que ya no sirve le cuesta al ego. O sea, renunciar a algo que claro. ya terminó y que se acabó es todo un desafío. Esta parte de la película muestra, pues después de dejar el cuerpo físico, que puede ser lo que pasa como en el purgatorio, pagando nuestras más oscuras y profundas emociones, sentimientos, pensamientos y actos, cómo nos hacen pagar por eso, ¿no? Pero fíjate que aquí en la vida, en el día a día, esta sombra y esta profundidad tan oscura la podemos vivir en lo que tú nombrabas al principio, que era esos momentos de crisis profundos, donde no sabemos qué está pasando ni hasta dónde voy a llegar al fondo y cómo voy a salir, ¿no? O sea, qué tanto más debo pagar por algún error que siento que he cometido, hasta dónde más voy a bajar y en qué momento voy a empezar a salir y acabar de pagar no sé, estas culpas que uno mismo se impone, ¿sí? Porque son nuestras formas de pensamiento y nuestras creencias y desde ahí generamos todas nuestras culpas porque nuestra mente y nuestros pensamientos son una cosa seria que nos generan muchas veces muchas crisis que nosotros mismos, no digamos nos inventamos, pero que pasamos por ellas sin que tal vez sean tan fuertes y tan rudas, pero crisis existen y bajamos a estas sombras y a estos precipicios que hasta que no toquemos fondo no empezamos a salir. Me encanta también esta parte de la escena donde este doctor, este médico, Andrew, eh, tiene la bata puesta, ¿no? Fíjate, si te diste cuenta, ahí Sí, tiene su bata puesta, entonces dice, aquí lo que me puede salvar es mi aprendizaje, mi ego y lo que yo tengo. Entonces me pongo mi bata, a ver si con mi bata del superhéroe puedo lograr salir de esta profundidad, de esta inmundicia, de esto tan pegajoso que estoy sintiendo en este momento. Eso me inspira esa sí, sí, escena. sí. Mira que también en este proceso llama mucho la atención dentro de el mundo del suicidio, ¿no? Cómo de manera inconsciente nos vamos suicidando. Existe el suicidio, que es el que conocemos literal, cuando en una escena ocurre algo, pero también esta particularidad del suicidio inconsciente, cuando vamos haciendo una cantidad, un cúmulo de situaciones, de hábitos, de experiencias, que en este caso nos va llevando a deteriorar la materia, que es lo que nosotros decimos somatización.
la capacidad de somatizar todo, ¿no? Digamos que no solamente tiene que ser alcohol, no solamente tiene que ser cigarrillo, no solamente tiene que ser algo, sino también las mismas emociones, que finalmente las emociones, los pensamientos, todo se va cobrando, es como que el cuerpo va llevando ese récord de pensamientos, de emociones, de alimentación, de todo, y finalmente pues lo pagas. Mira, por ejemplo, esta parte de la escena donde se va pagando con el propio cuerpo, se va pagando lo que fue la experiencia, lo vivido, es decir, que el aprendizaje rebota o tiene un efecto en lo físico, que a la final nada es regalado. Todo tiene su porqué y todo hemos venido pagando ese precio del aprendizaje o de la conciencia, de llegar a ser conscientes. Entonces, es una película que también nos pone en la evidencia de que nada es regalado, Luisa, nada, ni el nivel de conciencia, sino que lo hemos asumido a través de la propia experiencia y a través de día con día, y lo seguimos pagando, o sea, todos estamos en esta. Por eso a veces cuando nosotros hacemos juicios egoicos de por qué pasa esto, de por qué ocurre lo otro, como que las cuentas no dan. Y Así es. entonces en esta particularidad es donde comprendemos que hay un precio que cada uno está pagando en sus justas proporciones de vivencia, ¿no? El autosuicidio inconsciente. De hecho, en la película más adelante, cuando él llega a nuestro hogar, le dicen, es que usted se suicidó. Él dice, no, yo no me suicidé, yo me enfermé y me morí. Entonces dice, sí, pero usted acumuló una cantidad de emociones y de sentimientos y pensamientos negativos en el tiempo que lo enfermaron y usted se autosuicidó de forma inconsciente. Voy a adelantarla a ese justo momento que tú mencionas para que escuchemos todos esta parte que me parece bien interesante y ocurre acá, justo al 26:50. Una catástrofe silenciosa de lo que esta parte me fascina, cuando dice suicidio, ¿no? El tema del suicidio inconsciente de lo que nosotros vamos haciendo y la forma, digamos, inicial en la que nosotros empezamos a referenciar este suicidio es no reconociendo la recta del tiempo, la recta del tiempo de dónde estoy, cuál es, en qué momento estoy. Yo creo que ahora con este Saturno, Neptuno en Aries, entrando en ese despertar Neptuno de conciencia y Saturno que prende el reloj y nos mueve a algo, al mismo tiempo que Júpiter ayer entró de manera oficial en Cáncer y hace esa invitación a nuestro hogar, que por eso también es parte de nuestro hogar, de lo que estamos viendo en la película y Urano que se aproxima a entrar a Géminis, fíjate cómo es como si el cielo, el universo, empezara a colocar piezas claves que requerimos para la nueva fase de lo que van a ser los próximos 30 años. Porque lo que se esté formando ahorita, lo que estemos haciendo ahora con Saturno en Aries, conjunción Neptuno, va a ser prácticamente los inicios de lo que va a soportar o lo que va a sostener la próxima vuelta, el próximo retorno de Saturno cuando 30 años adelante, ¿no? Sí, pienso también que esto, o sea, especialmente esta película y lo que tú dices de los aspectos astrológicos que están pasando en este momento, nos van a hacer un despertar de conciencia muy importante. Esta película, especialmente en esta parte de la película, me enseña mucho a que hay que vivir de manera consciente y esa es nuestra responsabilidad. No seguir viviendo de forma automática porque es que así soy yo, ¿sí?
emociones y sentimientos tan fuertes como estos, la ira, el odio, la envidia, el desprecio, bueno, todas estas cosas, finalmente nos cobran un precio que es enfermarnos espiritualmente y físicamente, ¿no? Desde nuestro cuerpo físico. Entonces yo creo que este despertar en este tiempo es muy importante. Este despertar espiritual no significa que nos convirtamos en personas bobitas y sumisas, ¿sí? Sino por el contrario, personas con mucho poder para sacar adelante nuestros procesos y para hacerle frente a la vida y para empezar a hacer nuestro legado, ¿sabes? Para empezar a decir qué legado quiero dejar cuando yo ya no esté en este plano físico. Quiero dejar esto porque fíjate que también hay un pedazo de la película donde bueno, este personaje es que es un médico que digo, uf, o sea, ¿cuántos médicos somos o fuimos así? Sí. Él dice, necesito explicaciones, necesito que me diga científicamente qué está pasando aquí porque es que yo no entiendo en qué hospital estoy, qué tratamiento es el que me va a dar y qué es lo que me va a pasar, ¿sí? Pero, pero, pero finalmente él tiene que ser humilde y tiene que pedir ayuda. Y en el momento en que él empieza a pedir ayuda, entonces empieza a ver la vida o a ver ese plano de una manera muy diferente. Esta parte también es muy linda. Quería nombrarte otra que seguramente también la vas a poner. Y es cuando él se da Esta que, cuenta. Es, dame un segundo, esta sí, que sí, tú sí, sí, dices sí, sí. está acá, aquí en el, donde él pide ayuda, está la parte clave, justo aquí, pero continúa. Hay una parte también donde él dice, eh, como quiero saber, quiero ver quién me acompañó, quién rezó por mí o quién estuvo pendiente de mí cuando yo me morí. Entonces le dicen, pues para poder usted tener acceso a eso, primero tiene que tiene que cumplir algunas misiones, o sea, como empezar a servir aquí en nuestro hogar. Hace algunas cosas y por fin logra poder llegar a una pantalla donde le muestran, aquí usted puede ver quién lo acompañó en el momento de su muerte, en el momento en que usted dejó el plano físico. Y curiosamente él abre la pantalla y solamente dos personas lo acompañaron en el momento en que él murió. Su madre, que también ya está fallecida, y, y curiosamente la paciente a la que él le tenía como pereza atender en su consultorio porque no le pagaba y siempre la dejaba de últimas, ¿sí? Cuando tenga tiempo te atiendo y el tiempo era cuando se acababa la consulta, después de hacer salir a todas las damas, podía atender a la paciente que no tenía plata para pagarle, pero que la secretaria pues la ayudaba para que el doctor la viera. Y esa paciente curiosamente fue la que más rezó por él y por su alma cuando él murió. Entonces, son partes muy lindas de la película que dejan la reflexión. Entonces le dicen, entonces él dice, pero es que usted no sabe quién soy yo, ¿cómo así que tiene que haber más gente que haya rezado por mí? Porque es que yo era un personaje muy importante. Y entonces se voltean y le dicen, seguramente a usted nadie lo quería. Esa parte de interferencia que mencionas tú dentro de la línea del tiempo, la línea de lo consciente, de lo inconsciente. Entonces, con estos tránsitos que nosotros tenemos ahora, pues es empezar a reconocer cuál es esa forma y qué tan preparados estamos nosotros para vivir. Esto no significa que no se acepte la parte terrenal, esto no significa que nosotros no tengamos la capacidad de vivir la experiencia humana como tal. Claro, por eso la estamos viviendo. Pero lo importante es ser consciente de cuál es la versión o cuál es la particularidad que permite que se dé de esta manera. Es decir, qué es lo que nosotros verdaderamente tenemos que vivir y la relación que tenemos con la materia. En el mismo momento que nosotros empezamos a ser conscientes de esto, el tiempo empieza a jugar un papel importante. ¿Cómo aprovechamos el tiempo o en qué invertimos el tiempo? Fíjate las camillas, ¿no? Es algo curioso de la cinta, o sea, cómo Neptuno a través de eso se va formando, o sea, cómo Neptuno le da, mira las Sí, camillas sí, sí, sí. flotantes, cómo hay el ingenio neptuniano para poderle dar forma y responder a muchas preguntas que a veces hacemos de cómo es el más allá o de cómo se relaciona.
como si este más allá no tuviera absolutamente nada que ver con este más aquí, por así decirlo. Es impresionante pensar qué pasa más allá, ¿no? Más allá de que dejamos nuestro cuerpo físico, realmente qué pasa. Y pues sí, morimos y dejamos nuestro cuerpo físico y pues nuestra alma tendrá que seguir evolucionando, como dicen ahí también, tienen que hacer un proceso de sanación espiritual para poder estar preparados para poder reencarnar, ¿no? Para poder volver a seguir cumpliendo y evolucionando en las misiones. Es muy lindo, es muy bonito. Ver cómo este médico tiene que, él lo que quiere también piensa mucho en su familia, ¿no? ¿Cómo estará mi familia después de que me morí? Entonces yo quiero ir a ver a mi familia. Entonces le dice, usted no puede volver a la tierra a ver a su familia. Primero tiene que realizar algunas labores aquí en nuestro hogar para poder volver. Entonces mira que yo saqué una frase muy linda que dice, el que vive sin servir no sirve para vivir. Y es un aprendizaje que él tiene que hacer durante toda su estancia en nuestro hogar. Entonces le dicen, venga, nos ayuda, empiece a ayudar y empiece a servir y seguramente cuando ya esté preparado puede ir a la tierra a ver cómo está su familia. Entonces él empieza a hacer labores allá en nuestro hogar y entonces empieza a recibir las almas que llegan después de morirse y él quiere sanarlas como sanaba a las personas aquí en la tierra, ¿no? Y le dicen, no, así no es, usted tiene que hacer aquí una sanación espiritual. Entonces él empieza a tocar a las almas que van llegando o a las personas o a los cuerpos que van llegando después de morir y le dicen, usted no los puede tocar porque tiene una cantidad de emociones y de pensamientos y de energía negativa y tan pesada que lo que hace es alterarlas. Usted tiene que primero hacer otros pasos. Dice, pero es que es lo que yo sé hacer. Entonces le dicen, no, coja una escoba y barra y empiece a limpiar el lugar. Dice, pero es que yo no hago eso. ¿Sí? Yo cómo voy a limpiar, yo soy médico, yo las puedo sanar. Entonces usted no puede ser médico acá, usted tiene que empezar por coger una escoba y empezar a barrer y en la medida en que va siendo más humilde y va soltando su ego, va viendo que es el camino que él necesita para poder volver a la tierra, ver a su familia, pedir perdón por todas las cosas que él sintió que no le hacía bien a todas las personas que estaban aquí en la tierra, ayudar en algunas otras cosas y ya poder volver en paz a seguir a hacer su camino espiritual. Mira que también, Luisa, una parte de barrer. Ese barrer es empezar, claro, ahí la película lo ilustra como esto, ¿no? Ponte a barrer. Mm, Es como, ocúpate de aquellas actividades que consideras no importantes, no las subestimes más y ocúpate de aquello que no consideras y que no es importante, porque es como esto, ¿no? Yo soy médico, ¿cómo van a poner a barrer? La analogía de la película es, empecemos a barrer. ¿Cómo barro yo de adentro hacia afuera? ¿Cómo hago esa acción de barrer todos aquellos pensamientos, de barrer creencias? Cómo barro de adentro? ¿Cómo barro la casa, un espacio? ¿Sí? La acción de barrer en este caso en la película no es física, sino es desde el punto de vista de cómo me humillo a mis ujú, propias creencias, pensamientos, empiezo a barrer mi casa de adentro hacia afuera y empiezo a sacar y a despolvorear todo esto que yo considero que es sano. ¿Cómo empiezo a hacer esa limpieza? Porque barrer es el acto de limpiar, retirar. ¿Y qué barremos? No barremos las paredes, no barremos el techo, barremos el piso. ¿Cómo barro mi propio piso? ¿Cuál es mi piso? ¿Cuál es mi base? ¿Dónde estoy parado? ¿Cómo barro mi propio espacio y cómo empiezo a eliminar mi chakra uno, Muladhara, ujú. mi yo, mi ego? ¿Cómo empiezo a limpiar y empiezo por mí mismo? ¿Cómo empiezo a hacer esto? Que fíjate que siempre que empieza a haber un filtro de despertar de la conciencia, empieza a despertarse en nuestro ego la sensación de hacerlo en el otro y no mirarlo en mí. Entonces, a veces se nos despierta mucho en que, claro, ya aprendí esto, entonces tengo que decírselo a mi hijo para que lo haga. Ya aprendí esto, entonces tengo que decírselo a mi mamá para que deje de ser así. Ya aprendí esto, entonces tengo que decirle a mi hermana cómo tiene que vivir.
ya aprendí esto, tengo que decirle al otro y puedo llegar a cuestionarme cómo hago para salvar al mundo y tantas cosas y la gente no sabe todo lo que hay. Entonces, mira cómo el ego nos entretiene con decir, hágalo hacia afuera. Entonces, este acto dice, empiece a utilizar todo ese conocimiento desde el interior, desde la parte que se considera, porque el acto de barrer es como eso, de que no es importante. Y justo en eso que no es importante, es el piso. Por eso, ahora con Saturno, Neptuno en Aries, es el momento donde nosotros debemos ser conscientes de dónde estamos parados. No desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista de la analogía de Neptuno, del tiempo, porque estamos parados en un tiempo. Es Me un encanta que tiempo. haces mucho Entonces, énfasis en el tiempo. exacto, es el tiempo porque Saturno ahí en Aries dice, si no eres, ¿cómo inicias un proceso de ser consciente, de despertar la conciencia, si ignoras dónde estás parado? ¿Sí? Si ignoramos dónde estoy parado, por eso Saturno, que es el despertar, que es el tiempo, con Neptuno en Aries nos están diciendo, aquí inicia todo y está marcando un tiempo que cómo lo empezamos a ver, qué hago con mi tiempo, en qué tiempo estoy. Eso No fue sabemos cuánto buenísimo. tiempo nos queda. Digamos que es lo que nunca sabemos. No sabemos cuándo se me acaba el tiempo. Por eso es Saturno y con Neptuno en esa conjunción en Aries que nos dice, no sabes cuándo se te acaba el tiempo. El único tiempo que tienes es aquí, ahora, hoy, ahí donde estás. ¿Qué estás haciendo hoy, ya en este instante? Porque a lo mejor mañana ya no. A lo mejor tú estás dejando muchas cosas para la otra semana esto empieza, ese despertar de la conciencia empieza por ahí, empieza a filtrarse cuando ya soy consciente de esto, entonces empiezo a decir, es verdad, ¿cómo lo aprovecho mejor? ¿Cómo vivo el hoy? ¿Cómo aterrizo al hoy, ¿no? Al aquí, a la hora. ¿Cómo lo aprovecho? ¿Cómo lo aprovecho y cómo doy amor, ¿no? O sea, es tan importante eso, Javier, porque sí, es como aprovecho el tiempo, pero es como, entonces sacarlo pendiente, entonces, pero es también en cada momento y en cada instante poder compartir la autenticidad, ¿sabes? Lo importante que es la autenticidad, porque es que estamos hablando de la espiritualidad y entonces decimos, ¿y qué? Y pues, ¿y qué es la espiritualidad? ¿O cómo vivo la espiritualidad? O lo que decíamos en algún video anterior, la espiritualidad es meterme a una iglesia a rezar todo el día, o cómo es eso de la espiritualidad. Pero es que la espiritualidad es acordarnos de quiénes somos y lo que tú dices, y del tiempo que tenemos y del hoy y del presente, porque el futuro no existe y el pasado ya pasó, entonces lo que tenemos que vivir es el presente. Y el presente de una manera auténtica, recordar quiénes somos. Y en la medida en que recordemos quiénes somos, podemos ser auténticos y podemos ser coherentes, coherentes en que lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos sea de una manera integrada y coherente. Entonces, lo que pensamos y lo que sentimos se vea reflejada en nuestras acciones. Entonces, así se va representando nuestra espiritualidad sin tener que, que estar pendientes de la aprobación de nadie, sino de nosotros mismos. Entonces la espiritualidad se vive en el día a día, en nuestras creencias, en lo que elegimos hacer de cada día y de cada momento presente que tenemos ahora. Pues bien, yo creo que esta es la cinta que nos invita a hacer mucha reflexión. Es una cinta que nos invita a conectar mucho con en lo que estamos viviendo hoy y cómo lo estamos haciendo, cómo lo podemos conectar. Se llama Nuestro Hogar, la pueden conseguir en distintos lugares y sé que les va a nutrir muchísimo. Siento yo que hay que verla varias veces, siento yo que hay que conectarla bastante para poder hacer todo el proceso y como lograr conectar con esas líneas porque si no logra como tener ahí unos vacíos que genera como esas preguntas, aunque también es bueno que cuestione, ¿no? Porque genera ese punto de cuestionamiento de hasta dónde funciona esta o hasta dónde funciona la otra, hasta dónde puedo seguir avanzando con esto. Creo que es una cinta que también exige el momento adecuado, ¿no? Porque si no, puede llegar
puede llegar a no encontrarle como la relación de volvemos a lo mismo, como el tiempo, hay algo más importante que ver o hay algo más importante que hacer de pronto, que no traer a colación dentro de esta línea. Ya está la 2, ¿no, Luisa? Ya está al lado, sí, sí escuché por ahí. A ver, yo soy médica y me veo muy espejeada con el médico protagonista de la película. Me ha enseñado un punto de vista real de lo que es la cinta como tal, o sea, sí, nos morimos y llegamos allá a un mundo de nuestro hogar y así es como es, y entonces es el proceso. No sabemos, o sea, realmente no sé, de pronto los medium y las personas que tienen poderes especiales de poder contactar con seres que tienen contacto más espiritual, puedan darnos algún testimonio de lo que puede ser la vida después de la vida, después de que dejamos este plano físico. Entonces esto me despertó una gran curiosidad y empecé a seguir viendo y buscando. Llegué a un personaje muy famoso brasilero que es Chico Javier, que fue un medium importantísimo y que a través de él, este personaje, Andrew Lewis, el de la película, escribió un libro y se lo manifestó a Chico Javier y Javier lo escribió y el libro existe y se llama Nuestro Hogar. Entonces seguí viendo cosas y ahí me enteré que sí, que ya hay Nuestro Hogar 2, que la iban a sacar en el 2020 o en el 2019, pero que por pandemia y todo se atrasó un poquito el lanzamiento de la película. No sé si ya está o no, no sé, pero la Ya, han parece que escrito. ya está. Dentro de lo que vimos ya está. Y aquí también dicen en TikTok que ya apareció, que ya se Ok, vieron la segunda. ok, ok. Yo la buscaré, a ver qué más sigue. ¿Cómo continúa la historia? Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por compartir este espacio, por ilustrar, súper recomendada. Creo que hay mucho más que hablar, sobre todo de los puntos adicionales. Haremos una parte 2 para poder tratarla el intermedio y la parte final, porque aquí hablamos apenas del inicio y hablamos de lo que es el sentido de lo que él tiene en el momento de la transición, pero hay unas partes bien interesantes en el medio de la película y al final cómo termina con un aprendizaje aún mucho más. Entonces, qué rico poderlo compartir con ustedes y esperamos volver a conectar, Luisa, para hacer una segunda parte de a ver cómo nos queda. Les había colocado porque sabía que hablar de este tema en amplio, pues nos lleva tiempo, ¿no? Sobre todo para tratar las últimas partes que considero están más alineadas con lo que estamos viviendo hoy Ujú. en sentido de lo que mencionan de los conflictos y demás. Creo que ahí está, ahí es más como al tiempo actual. Hay una parte donde referencian el tiempo actual en el que estamos que coincide perfectamente con eso. Sí, de acuerdo. Sí, Javier, así será. Luisa, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tu espacio, por compartir acá con nosotros. Se llama Nuestro Hogar. La película, están preguntando varios que cómo se Así llama. es. Se llama Nuestro Hogar, súper recomendada en todo Además este está proceso recomendada de... ahorita de películas y documentales espirituales en las redes sociales, ¿no? Por ahí vi que salieron varias, entre ellas Nuestro Hogar. Ahí la pueden conseguir. Un abrazote para Javier, ustedes, gracias. Luisa, Muchas gracias. gracias, lindo Cuídate día. mucho, nos vemos en la segunda parte.